Muy buenos días para todos. Para la Asociación Latinoamericana de Seguridad es un gusto contar con su participación en el webinar. Mi nombre es Cristel Osorio, pertenezco al equipo de Marketing y Comunicaciones de ALAS y el día de hoy seré la encargada de moderar este espacio académico. Para contextualizarlos un poco, les cuento que hoy nuestro tema será ¿su infraestructura crítica está protegida de manera eficiente y segura? A través de este webinar conocerá cómo la evolución tecnológica en sistemas de protección mejora la productividad de su personal en campo, aumenta la seguridad y controla los accesos sin necesidad de instalar cables, modificar y o renovar obras civiles o arquitectónicamente. Permítanme entonces presentarles a nuestro panelista. Él es Juan Carlos Noriega, gerente de cuentas corporativas de Abloy, ingeniero electrónico de la Universidad del Norte, Colombia, y magíster en gerencia de proyectos de la Universidad Ramon Llull, La Salle, en Barcelona, España. Cuenta con más de 7 años de experiencia en la industria de la seguridad electrónica, se ha desempeñado como ingeniero de preventas, gerente de proyectos, consultor y gerente de grandes cuentas en diferentes sectores, pero especialmente en telecomunicaciones y transporte. Actualmente también se desempeña como gerente de desarrollo de negocios en Ecuador y brinda apoyo a otros países en la región. Antes de dar paso a nuestro panelista, entonces quiero resaltar algunos aspectos importantes para el correcto desarrollo de nuestro evento. Durante toda la conferencia podrán hacer sus preguntas a través del panel de preguntas. Estas preguntas serán respondidas o resueltas al final de la presentación. Por tratarse de un espacio académico, agradecemos que sus preguntas vayan en esa vía. Al final del webinar les compartiremos a través del correo electrónico con el que se registraron la presentación tanto en PDF como el video completo del webinar, se los enviaremos a ese correo en las memorias. Este envío será el próximo martes. No le quiero quitar más tiempo entonces a nuestro panelista. Le damos la bienvenida a Juan Carlos, quien nos va a compartir entonces su presentación. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días a todos, buenas tardes a las personas que nos acompañan de otra parte de las regiones. Tal como lo han dicho, mi nombre es Juan Carlos Noriega, soy uno de los gerentes desarrolladores de Abloy Colombia. Para aquellas personas que no conocen Abloy, Abloy es una empresa finlandesa que tiene más de 100 años de experiencia y siempre me gusta comenzar por aquí porque con 100 años de experiencia podemos tomar de referencia a esas compañías que tienen un éxito, que tienen una representación y un liderazgo en el mercado de la tecnología. Abloy es una de esas empresas que se ha dedicado a ir business to business y que bueno, ahora mismo somos líderes en el mercado en sistemas de cerramiento profesional de alta seguridad y vamos a mostrarnos un poco más. El año pasado ya hemos compartido un poco de nuestras tecnologías en otro webinar con ALAS y ahora mismo vamos a ver cómo podemos proteger de manera segura y eficiente la infraestructura crítica. Vamos a comenzar con el webinar. Y básicamente esta va a ser la tabla de contenido. Quisiera comenzar un poco definiendo qué es la infraestructura crítica, cuáles de las industrias están definidas como la infraestructura crítica, qué características tienen, tipos de operación. Continuamos con las soluciones mecatrónicas para la protección de la infraestructura crítica, PIC, protección de la infraestructura crítica. Y continuaremos aquellos usos en la industria. Comenzamos. Empezamos infraestructura crítica. Y capítulo 1. Vamos a definir un poco qué es la infraestructura crítica. El Consejo de la Unión Europea nos dice, y abro comillas, un activo, un sistema o parte de todo un complejo que es esencial para el mantenimiento de las funciones vitales de la sociedad, salud, seguridad industrial, seguridad física, económica o del ser humano y que la disrupción o destrucción de la misma puede tener un impacto significativo. Esto es tomado directamente del Consejo de la Unión Europea, pero básicamente significa aquella parte, aquel sistema que cuando cae genera un caos en la sociedad. Vamos a tomar como ejemplo un terremoto. Sucede un terremoto, se cae el servicio de energía, consecuentemente empiezan a caer las telecomunicaciones. Posiblemente no habrá más acceso a transporte logístico terrestre.
y cada uno de estos sistemas que he mencionado se vuelve crítico para la sociedad y se vuelve vital para el funcionamiento básico. Ya la energía hace parte de nuestra vida diaria, ya el transporte se hace parte y las telecomunicaciones también. Vamos a empezar entonces esto, lo que he comentado, ¿qué tipo de infraestructura tenemos? Los tipos de infraestructura que tenemos, comenzamos con las telecomunicaciones. Ahora mismo es muy famoso que cada vez que hay un terremoto, un incidente, un suceso global, globalmente dicen estoy aquí. Estoy aquí y ese estoy aquí significa básicamente estoy vivo. Eso a través de las redes sociales. Servicios de emergencia, energía, servicios financieros, alimentos, gobiernos, transporte. Todas estas son infraestructura que a nivel nacional se hacen parte de un gobierno, de una economía. La energía, la nuclear, la aeroespacial. Sin embargo, como infraestructura crítica, se está definiendo las comunicaciones, los servicios de emergencia, la energía, servicios financieros, alimentos, gobierno, salud, transporte, agua y que en general es acueducto también. Entonces, de las 13 tipos de infraestructura a nivel nacional definimos 9 como críticas y estas 9 como críticas son el principal foco y las principales industrias a las cuales vamos a enfocar la protección que estamos proveyendo hoy. Los riesgos en la infraestructura crítica, vamos a ver un poco qué pasa. Normalmente estos cumplimientos obligatorios tienen unas regulaciones que nos las imponen los gobiernos. Suelen estar dispersas geográficamente de manera amplia. Las estaciones nucleares, las plantas de energía, las generaciones, las antenas de telecomunicaciones, todas ellas están dispersas. Necesidad de aumentar la seguridad. Siempre van a requerir mayor seguridad, tanto a nivel vandálico, protección vandálica, como en transporte. Tienen complejos flujos de trabajo, tienen muchísimo personal, subcontratistas, y tienen además, como un complejo flujo de trabajo, necesidad de simplificar los procesos. No obstante, a pesar de que no se puede simplificar la cantidad de contratistas, pero sí los procesos, siempre es importante una confianza en contratistas y en terceros. Y esto nos crea unos escenarios complejos que además nos hacen siempre víctimas de ataques de vandalismo, de disrupciones, como lo mencionábamos anteriormente. En este sentido, todos estos requerimientos regulatorios que mencionábamos anteriormente, nosotros los especificadores y consultores las tenemos que volver en especificaciones técnicas para brindarle a nuestro cliente las soluciones. Juan Carlos, ¿puedes ayudándonos con las diapositivas, por favor? Ahora sí, se está viendo correctamente. Le pedimos a nuestros asistentes que nos cuenten si ya ven bien la presentación. Mil gracias. Dando aquí que hubo un inconveniente al pasar las diapositivas. Entonces, en este sentido, la definición de la infraestructura crítica, volvemos rápidamente, ya hemos comentado un poco, pero ahora lo vamos a hacer visual. Es un activo, un producto, un sistema, una planta, una antena, que hace parte de todo un complejo, y este complejo es esencial para el mantenimiento de las funciones vitales de la sociedad, salud, seguridad industrial, seguridad física, económica o del ser humano, y que la irrupción o destrucción de la misma puede tener un impacto significativo. Esto nos lo dice el Consejo de la Unión Europea. Y como comentaba, esto significa que cuando uno de estos sistemas cae, se empieza de manera crítica a caer uno tras otro, y siempre se vuelven parte fundamental para seguir el desarrollo. Los tipos de la infraestructura crítica, como había mencionado, podemos hablar de los servicios son 3 en general que podemos contemplar
como infraestructura crítica definimos 9 de estos 13 que teníamos. Definimos las comunicaciones, los servicios de emergencia, energía, servicios financieros, alimentos, gobierno, salud, etcétera. Entonces, lo que comentaba, si hay un terremoto y empieza la infraestructura crítica uno a uno a caer, se vuelve vital para nosotros hacernos presente de alguna u otra forma en los medios, y esto nos lo permiten las comunicaciones, la energía para poder calentar alimentos, calentar agua, se vuelve vital y ya hace parte de nuestra vida cotidiana fundamental. Servicios financieros, alimentos, gobierno, salud, entre otras. Estos mismas infraestructuras críticas tienen un flujo de trabajo, unos requerimientos y unos riesgos. Vamos a ver los riesgos, y es que usualmente nos obligan a tener unas regulaciones, los gobiernos, y estas regulaciones siempre nos obligan a cumplir con unas especificaciones técnicas, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero usualmente todas estas plantas generadoras, estaciones base de telecomunicaciones, plantas de agua, están dispersas geográficamente y usualmente es difícil acceder hasta allá. Tenemos una necesidad de aumentar la seguridad de todo el complejo y de personas como tal. Tienen complejos flujos de trabajo, tienen muchísimos contratistas, pero también ante esta situación se tiene la necesidad de simplificar procesos. Pero esto indudablemente se hace bajo la confianza del contratista y terceros. Esto nos crea unos complejos escenarios que nos vuelven víctimas de vandalismo, de ataques terroristas, de caída, de rupturas, de disrupciones, como se mencionaba anteriormente. Entonces, estos riesgos y estos requerimientos regulatorios se convierten en especificaciones técnicas. Hay regulatorios, hace falta, pero vamos a continuar, que se vuelven en especificaciones técnicas, y en las especificaciones técnicas volvemos a la pregunta, ¿qué nos solicita ese requerimiento regulatorio? ¿Cómo alcanzar estos estándares? Y precisamente eso es lo que nos estamos especializando nosotros, los consultores en seguridad, a trasladar esas características de los sistemas en beneficios operacionales y en beneficios de seguridad. Pero es importante que, a pesar que se tenga la solución, que se tenga trasladado esas especificaciones, hay que conectar la compañía y la cultura en cambiar ese paradigma existente. Hay muchos paradigmas actualmente creados y cada uno se va rompiendo con las nuevas tecnologías. Esto nos ha ocurrido, por ejemplo, con los carros híbridos, con las llaves mecánicas, con las cámaras de seguridad, el cambio analógico al cambio digital. Siempre se crean paradigmas que cada uno se va superando por las especificaciones técnicas. Entonces, estos requerimientos que nos solicita el cliente para la protección de la infraestructura crítica nos crea una matriz de riesgos bien amplia y bien difícil de completar toda. Y esta matriz de riesgos, hago un poco colisión el triángulo de la seguridad: identificar el riesgo, retardarlo y reaccionar. Y esta matriz de riesgo, ahora mismo la protección es en la parte del retardo. Entonces vamos a tener unos activos distribuidos a manera general, en donde se puede identificar un riesgo y la protección nos va a ayudar a retardar que ese riesgo entre, rompa, disrupta cualquier sitio, cualquier operación, que normalmente vienen siendo todo el tiempo 24/7 estas operaciones. La energía, el acueducto, las telecomunicaciones son 24/7. Tenemos entonces variedad de tipos de activos en una misma compañía. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones tienen diferentes generadores de antenas, las empresas de energía tienen diferentes tipos de distribuidores, de generadores, de plantas, pero esto crea una necesidad de control y monitoreo centralizado, usualmente desde una o dos ciudades del país, pero que va a abarcar y va a llegar al sitio más remoto. Indudablemente la seguridad perimetral, el monitoreo va a ser necesario, pero siempre hay una necesidad de controlar el acceso, y esta controlar el acceso va a ser la protección a la infraestructura. Entonces, ¿qué nos dice ese control de acceso en la protección en la infraestructura crítica? Ese control de acceso a la protección de la infraestructura crítica
Va a asegurar todo tipo de puertas, de portones, de gabinetes, de equipo. Va a tener una complejidad de quién tiene el acceso, cuándo y dónde. Ese complejo flujo de trabajo que teníamos, vamos a asegurarlo a qué horas puede entrar, quién puede entrar, qué privilegios de acceso tiene, pero siempre manteniendo privilegios de acceso actualizados. Se tiene una necesidad de controlar de manera centralizada los permisos. Normalmente el centro de comando, centro de control, centro de gestión de seguridad es quien otorga esos permisos. Pero indudablemente se van a tener contratistas temporales y visitantes que tienen otros ciertos criterios diferentes a la gente de planta. Se mantiene el público afuera, pero se permite el personal autorizado. Y cada decisión de control de acceso es crítica. Por eso es necesario tenerlo al día, poder auditar, poder proteger, poder volver eficiente todo ese flujo de personas. Entonces vamos a continuar, ya hemos pasado un poco por la primera parte que es la infraestructura crítica y esta es la caracterización de lo que es la infraestructura crítica, un sitio complejo, un sitio disperso que puede tener 1001 puntos de acceso pero que va a tener muchísimo nivel de contratistas y tiene un trabajo y un flujo, una operación constante y compleja. Pero vamos a ver por qué las soluciones mecatrónicas para la protección de la infraestructura crítica es importante. Este es el capítulo 2, vamos a avanzar. ¿Y por qué usar soluciones mecatrónicas? ¿Por qué no usar otro tipo de soluciones? Las soluciones mecatrónicas, usualmente tenemos regulaciones gubernamentales de ir siempre a la mejor tecnología, a la vanguardia, a políticas legales de cada gobierno, en donde dependiendo se va a tener un tiempo de respuesta, un tiempo mínimo de acción, y todas estas regulaciones gubernamentales nos van a llevar a mejorar la tecnología día a día. Ya no es suficiente tener una cámara análoga, ya no es suficiente tener una cerradura mecánica, ya no es suficiente tener la tecnología antigua, sino que debemos controlar y tener precisión de quién se tiene, llevándolo en el ejemplo de las cámaras al reconocimiento facial, llevándolo en el ejemplo de las llaves mecánicas a sistemas complejos de control de acceso y así va a ir avanzando cada una de las tecnologías. Pero estas regulaciones siempre nos van a impartir una pauta y geográficamente en toda la región Latinoamérica tenemos distintos casos y casos puntuales para cada uno de los gobiernos, incluyendo, por ejemplo, importaciones. Estas también nos crean unas regulaciones. Las ambientales y ecológicas, es indudable que ya no se puede eximir la responsabilidad ambiental de todas las empresas y nosotros los fabricantes del impacto que estamos creando. Y en este sentido es importante y fundamental ir lo más posible a la reducción del desecho, a no tener desecho. Y esto implica a la reducción de cableados, reducción de cerraduras, conexión en tiempo real de alguna manera libre y ecológica. Y nos crea un reto de tener el sistema más robusto posible, pero ambientalmente más amigable y ecológico. Hay algunos países de Latinoamérica ya que nos colocan unos límites ecológicos. Y hay otras regulaciones como la LEED que nos colocan unos retos tecnológicos para ser ambientalmente amigables. Indudablemente las evoluciones tecnológicas van de la mano de los dos casos anteriores que he comentado. Las evoluciones tecnológicas nos llevan paso a paso a superar a cumplir esas regulaciones y a cumplir esas necesidades ambientales de reducciones de desechos, de el mínimo consumo posible, pero también nos están llevando a cómo mejorar la operación, cómo volvernos más eficientes y más productivos, cómo una persona que está en un punto puede reaccionar de manera ágil, llegar a otro sitio, siempre controlando y siempre dejando rastro de todos los eventos que ocurren. Y las económicas y financieras, ya no hay gran empresa, ya no hay gran participante que tome una decisión si no es económica y financiera. Si nosotros como especificadores no podemos
convencer a esa parte económica y financiera que nuestro producto es el ideal, no vamos a entrar en el mercado. Si nosotros los especificadores no podemos convencer que nuestro retorno a la inversión es viable para la compañía, no vamos a implementar estas soluciones. Y ya en el caso del mercado hemos tenido soluciones amigables totalmente verdes, pero que efectivamente no han ingresado porque no han sabido cómo conectar con esta parte económica y financiera. Y estamos seguros que las soluciones mecatrónicas, cumpliendo las regulaciones gubernamentales, teniendo la menor cantidad de desecho posible, tenemos la tecnología para demostrar el cálculo y el retorno a la inversión. De esto se trata las soluciones mecatrónicas. Entonces podemos combinar soluciones mecánicas y soluciones electrónicas. Esto es básicamente mecatrónico, mecánico y electrónico a la vez. Y ahora mismo podemos ver una llave y una cerradura. Pero ¿qué pasa si yo a esa llave le coloco la activo y la desactivo? O sea, se la designa una persona y si esa persona no está, la desactivo. Pero además de eso, ¿qué pasa si yo la puedo controlar, tener un control total horario? Si, por ejemplo, de 9 a 12 esa persona solamente puede entrar a ese sitio, a ese punto crítico. Es entonces en donde nos lleva la evolución y es entonces donde nos lleva el reto de todas las restricciones anteriores. Y vamos a tener, básicamente, un software que nos lleva a actualizar de manera inteligente las llaves, de manera óptima las llaves. Entonces la administración remota, vamos a tener un punto centralizado para todo el país, para toda la región, en donde vamos a definir validez de las llaves, permisos de usuario que vienen siendo perfiles de acceso, horarios de uso, calendarios. Y esta validez es básicamente la posibilidad de entrar o no entrar. Yo tengo una llave válida para entrar o no. Y esa validez la vamos a tener en un centro de comando, un centro de gestión, y se la vamos a enviar a los operadores de manera remota. Una llave con GPS, una llave con GPRS demandaría muchísima batería y se volvería poco ecológico. Entonces nosotros lo que hacemos es tener unos derechos que se actualizan, ya vamos a ver por unos dispositivos de programación remoto, los vamos a ver, y esta llave queda suficientemente inteligente para saber cuándo, dónde puede abrir, siempre dejando auditorías en la llave y en la cerradura. ¿Qué es esto que acabo de explicar? Que de manera inalámbrica nosotros podemos tener una actualización en cualquier momento y en cualquier sitio. Una actualización quiere decir que eso que nos han dicho en el centro de comando, mi llave lo va a saber. Hay que enviar la información. Básicamente imagínense una tarjeta de control de acceso unida con una llave mecánica. Se fusionan los dos y aparece nuestra llave inteligente. Y esta tarjeta siempre se asigna a una persona y se le asignan unos derechos. Y eso lo van a tener en la llave. Es una solución y tiene muchísimas oportunidades de uso. Tenemos a la derecha el centro de comando, tenemos en la mitad del campo al operador con una llave y tenemos a la izquierda un sitio de telecomunicaciones. Cuando el centro de comando crea unas tareas, se envían ya sea por el dispositivo de pared que vemos arriba a la derecha, por el dispositivo de pared, vamos a dibujarlo acá, este es un dispositivo de pared conectado a la red, ya sea por el teléfono inalámbrico o ya sea por un programador que se puede tener en campo. Se los enviamos a la llave. Y están viendo a la izquierda un complejo sistema de acceso de los sitios de telecomunicaciones. Esto es uno de los tantos ejemplos en todos los sectores y la protección crítica que he hablado. Fíjense cómo la puerta principal tiene un candado que abajo aparece por persona y por horario. Esto quiere traducir un candado mecatrónico. Pero la base de la antena también tiene un control mecatrónico y el shelter o el container que ven ahí, básicamente es un shelter de telecomunicaciones, también tiene una cerradura para puertas con controles mecatrónicos y el resto es mecánico.
Esto se vuelve costo eficiente, pero también se vuelve que cuando desde el centro de control nos mandan una actualización, yo puedo abrir, por ejemplo, vamos a ver aquí, yo puedo abrir, por ejemplo, la puerta principal. Ahí tengo el positivo de la puerta principal. Puedo abrir la planta eléctrica, puedo abrir el shelter, puedo abrir el rack número 1 de telecomunicaciones, puedo abrir el rack 2, pero no puedo abrir lo relacionado con la antena y el combustible. Esto es porque hay un perfil de acceso, y este perfil de acceso que se ha creado para este ejemplo es un perfil de acceso de servicio, en donde puedo ir a configurar todo lo relacionado con la parametrización de las redes, pero no puedo ni entrar al combustible ni corregir el azimut de las antenas, la radiación de las antenas básicamente. No puedo ingresar a la antena y esto es un riesgo. Subir a la antena y no ser la persona adecuada, no tener el permiso de seguridad industrial, de salud ocupacional para subir, puede crear un riesgo para la compañía. Y esto es lo que nosotros estamos evitando en la antena, por ejemplo. Y básicamente se vuelve una solución totalmente costo eficiente. Se vuelve una solución costo eficiente en donde las características que acabo de mencionar es un control total a través de horarios, calendarios y perfiles. Pero también va a tener un mínimo mantenimiento de cerraduras. ¿Cuántos de ustedes han tenido que hacer mantenimientos frecuentes a cerraduras? Muy mínimos. Las cerraduras y los candados es de lo que menos tiene mantenimiento y lo pueden comparar con el control de acceso, con soluciones actualmente que cierran las puertas, pero que necesitan un mantenimiento constante y frecuente, ya que se aflojan los tornillos, se afloja el soporte. Y esto es totalmente inalámbrico. Inalámbrico y fácil de instalación. Pero ¿por qué inalámbrico está en mayúsculas? Y ustedes me disculpan, porque inalámbrico es, en la definición de su palabra, que no tiene ningún cable. Y alámbrico, inalámbrico, usualmente mencionamos inalámbrico y nos imaginamos las redes. Pero inalámbrico también quiere decir, y lo muestra el símbolo a la izquierda, sin cableado, energía y sin cableado de redes. Como lo llama la industria, es un producto standalone, pero más que standalone es un producto pasivo. La cerradura y el candado es totalmente pasivo, y quien me lleva la energía va a ser la llave. La llave, tengo la energía en la llave. En este sentido, vamos a continuar. En que tenemos una llave inteligente, pero también tenemos un rango, cerraduras para la puerta, cerradura para el gabinete, cerradura para la planta, cerradura para la subestación eléctrica, candados, depósito de llaves, pero esto cumpliendo la calidad que exige. Entonces, hay empresas o hay cerraduras que si la expones al frío, internamente tienen unos resortes y se contraen y te permiten el libre acceso. Nuestras cerraduras y nuestros candados no sufren de eso. Hay otra tecnología, cumpliendo siempre la calidad y la seguridad, que es lo que la infraestructura crítica se requiere. La infraestructura crítica te exige siempre la mejor calidad con la seguridad. Pero, por ejemplo, ¿cómo las soluciones mecatrónicas son usadas en la infraestructura crítica? Tenemos diferentes perfiles. Tenemos a la izquierda un esquema de energía, básicamente. Tenemos administradores del sitio, tenemos empleados permanentes, tenemos técnicos por servicio, tenemos contratistas y terceros. Hemos hablado que aquellos administradores del sitio en teoría pudieran entrar a cualquier parte. Estas personas van a tener un permiso especial, un permiso diferente a los técnicos por servicio. Los técnicos por servicio, el cliente solicita el servicio y el técnico puede entrar bajo la parametrización dada, bajo los permisos de acceso dados. Puede entrar de 8 a 9, puede entrar de 12 a 6,
Estos son los permisos que controlan desde el cuarto de control. Contratistas y terceros recurrentes o frecuentes. Pero también esa llave que acabamos de decir que puede ser parametrizada, se puede dar por el tiempo de caducación de un contrato. Si el contrato se acaba, la llave se activa inmediatamente. Y se vuelve bien interesante porque podemos tener miles de personas viviendo a través de una planta, una subestación, una generación eléctrica, al igual que las empresas de gas, que las plantas de gas, las plantas de combustible, las empresas de telecomunicaciones. Hay miles de personas fluyendo. ¿Cómo podemos asegurar que ninguna de ellas, si llegan a perder una llave, sea un riesgo para el sistema? Tiene la suficiente inteligencia para permitir ese control. ¿Cómo lo permitimos? Tenemos ventajas, y es que esa administración remota y actualización remota se integran con las soluciones actuales. Si yo tengo un sistema de gestión humana en donde digo de dónde a dónde va el contrato, a qué horas tiene que entrar la persona, a qué horas tiene que salir, todo esto se puede integrar con las soluciones electrónicas, mecatrónicas, y puede ser automático. Y estas llaves o estas credenciales de acceso pueden ser actualizadas y parametrizadas en cualquier lugar y en cualquier momento. Podemos tener usos de PIN para mayor seguridad. Podemos tener integraciones con soluciones biométricas para mayor seguridad. Podemos tener integraciones con soluciones de tickets de servicio para mayor seguridad. Pero lo que sí es cierto es que estas llaves en línea pueden ser auditadas en tiempo real. Ustedes van a saber precisamente en qué momento están abriendo. Y eso es lo más interesante de las soluciones mecatrónicas. No tuve que cablear desde la ciudad principal o una ciudad terciaria a la planta, a la subestación para mantener el control. ¿Y qué pasa a aquellos sitios en donde tengo que cumplir unos requerimientos de no combustión ante gases, de no combustión ante sitios de alta seguridad? Todas estas soluciones prácticamente le llaman en el mercado las soluciones quita y pone. Quite lo que tienes y pone la cerradura actual, que son soluciones de retrofit o de reaplicación, por decirlo así. Y es lo más interesante. Lo más interesante es que requiere una fácil instalación. Estas soluciones son aprobadas para estar en ambientes de fácil combustión y cumplen con los parámetros y regulaciones gubernamentales que hablábamos anteriormente. Y ya en la última parte voy a tomarme un poco más de tiempo porque cada industria y cada infraestructura crítica tiene sus condiciones. Entonces, uso en la industria. Hablemos de una empresa de energía. ¿Cuáles son los requerimientos usualmente de una empresa de energía? Los requerimientos de una empresa de energía en la operación son cientos o miles de puntos de acceso. No hablemos solamente de plantas, hablemos de gabinetes electrónicos en los postes, hablemos de bodega de almacenamientos. Aquí también podemos tener plantas, subestaciones, contadores eléctricos puestos directamente en casas. Y podemos tener toda una gran variedad de puntos de acceso que es muy difícil asegurarlos con soluciones de control de acceso actuales. Y no solamente falta o basta con esta gran variedad de puntos de cierre o de acceso, sino que también están dispersados geográficamente de manera ilimitada. Y aquí puse en ilimitado unas comillas, porque realmente sí abarco un área geográfica conocida, limitada, pero desde la capital, desde el centro de control, desde el punto principal, se ve prácticamente ilimitado ese último contador que está en el sitio más lejano, en el pueblo más lejano, remoto, en donde difícilmente se mantiene una energía constante, y eso prácticamente que es ilimitado. El punto más remoto podemos llegar. Y ese punto más remoto es probable que esté en mitad de una selva, en mitad de un desierto, y es en donde nos exponen a ambientes demandantes,
ambientes en donde hay una alta salinidad o altas temperaturas o ambientes húmedos, no necesariamente el frío y el calor como lo exponen muchas soluciones. También los ambientes húmedos llaman mucho la corrosión y la oxidación. Y en estos puntos ilimitados y remotos, tienen todo el tiempo del mundo para entrar y vandalizar. Y es aquí en donde nosotros hacemos un retardo. Dependiendo de esa seguridad que nosotros proveamos en el punto de acceso, se va a ofrecer un retardo. Sí, nosotros estamos en el punto de cierre, pero también hay que tener en cuenta si la infraestructura es la adecuada para eso, si la puerta puede resistir tanto como la cerradura, si la infraestructura de la pared está adecuada para ese sitio. Pero lo que sí es cierto es que esta primera infraestructura, este primer cierre, punto de cierre, puede cumplir con los parámetros a prueba de vandalismo o antivandálicos más altos del mercado. Y tenemos diferentes proveedores de equipos. Y para la energía eléctrica, unos son Schneider, otros son Siemens, otros son etcétera. Para la empresa de telecomunicaciones son unos Huawei, otros ZTE, otros son etcétera. Y así igual para el acueducto y así para todas las infraestructuras. Y requiere cada uno un punto de cierre diferente. Y es por acá que empiezan entonces los diferentes perfiles de cierre, el perfil ANSI, el perfil europeo, americano, etcétera. Todos requieren un sistema de cierre diferente. Entonces, diferentes proveedores de equipos, diferentes requerimientos de cierre. Y aquí no hemos hablado que estas miles de personas que tienen un punto de acceso tienen usualmente una llave y puede ser duplicada fácilmente en el mercado. Lo vamos a ver en nuestra industria, porque usualmente el punto más crítico aquí de la operación de energía son los mencionados. Y cuando nos reunimos con los clientes que nos empiezan a hablar de regulaciones gubernamentales, de regulaciones corporativas y ambientales, tenemos que traducirlo en unos requerimientos. Estos requerimientos están basados en reducciones, en mitigar, en facilidades operacionales. Y lo vamos a ver un poco acá. Entonces tenemos reducción de hurtos internos. Es cierto. Muchas veces las empresas tienen hurtos internos. Y estos hurtos internos deben ser minimizados de alguna forma. Vamos a ver qué soluciones hay. Tenemos una reducción de pérdida por vandalismo simple. Ahorita les comentaba, los vándalos tienen todo el tiempo para poder entrar al sitio. Van a entrar con una herramienta hidráulica de bombero, o van a entrar con una cizalla o con un cortafrío, o qué tanta seguridad le estamos dando. Lo único cierto es que el vandalismo simple, el vandalismo de la calle, nosotros lo podemos superar e incluso llegando a un vandalismo especializado. Pero el vandalismo simple, si le colocas una cerradura fuerte, puede entrar por otro lado. Entonces, la energía está enfocada al vandalismo simple. El control de personas por perfil, aquella persona que puede entrar a la parte de la producción o de la generación eléctrica, usualmente no puede entrar al mantenimiento de combustible. Necesitan un control fácil, un mantenimiento fácil. Y estos mantenimientos fáciles, cuando se hace con un control de acceso convencional, es prácticamente o bajar el control de acceso o mantenerlo. Aquí estamos hablando de que el control de acceso se tiene puntualmente en todas las puertas y en todos los puntos de cierre. Y este fácil mantenimiento usualmente viene ligado con reducción de costos de mantenimiento y operación. ¿Qué hacer cuando surge una emergencia a las 3 de la mañana y la persona tiene que ingresar a una subestación? ¿Cuál es el procedimiento operacional que tiene que hacer? ¿Tiene que ir a un centro de acopio de llaves e ir? ¿O si tiene los permisos? ¿O tiene que hacer de alguna u otra forma una reducción? Y es doble seguridad. Doble seguridad, seguridad electrónica y seguridad mecánica. También hay soluciones en el mercado que ofrecen la solución solamente electrónica y hay soluciones en el mercado que ofrecen la doble seguridad. Y esta doble seguridad está enfocada a la parte crítica.
conseguir un proveedor capaz de unificar cerraduras. Y es muy cierto. De pronto hay un proveedor muy bueno que tiene un alcance local. Pero ¿y qué pasa con estas soluciones regionales que son prácticamente ilimitadas, en donde tienen que llegar al punto más remoto para hacer una duplicación, un mantenimiento? Esto también es importante para las empresas de energía, al igual que para las telecomunicaciones, y ya las vamos a ver. Y comprobar veracidad de mantenimientos realizados. Usualmente en las empresas de energía solicitan un mantenimiento y no hay manera de comprobar si de verdad llegó al monitoreado de manera centralizada. Pero ¿qué pasa si es un mantenimiento preventivo, si es una limpieza, si es alguna administración? Es diferente. Las soluciones que industria básicamente es tener una amplia gama de cerraduras y de candados que sean capaces de soportar el vandalismo. Esa cerradura que puede funcionar para el portón principal, para la puerta principal, también pudiera llegar a funcionar para el gabinete. Son diferentes. Y también se tiene en versión candado para la válvula. Entonces, una amplia de gama de cerraduras y candados nos va a asegurar a nosotros una unificación con una sola llave. Y al final esa persona que entra a la planta de energía, si tiene los suficientes derechos, va a poder abrir cada uno de los puntos de cierre de la planta. Se tiene un control de apertura por horarios y esto se hace de manera centralizada. ¿Y qué pasa cuando el flujo de personas es tan grande que hay riesgo de que se pierdan las llaves? Las llaves se desactivan inmediatamente. En la operación normal sería ideal que una llave esté activa solo por un periodo de tiempo corto y cada vez se haga la actualización de los permisos. Entonces, estas llaves son desactivadas, señor cerradura, esta llave ya no hace parte más del sistema. Y muchas veces son tantos fabricantes que en la industria nos podemos quedar cortos. Y para esto se hace cerraduras personalizadas o customizadas como se habla ahora en el mercado. Cerraduras customizadas para puntos de cierre puntuales, precisos, diferentes. Entonces ese contador que está empotrado en el suelo va a tener un punto de acceso diferente al gabinete que está puesto en el poste. Y si no se tiene una compatibilidad existente con un producto actual, simplemente se customiza el mercado y se hace por producción. Pero cada vez que la persona entre a ese contador que mencioné o ese gabinete que mencioné, debe quedar una auditoría y una trazabilidad. Y esta llave está ligada a una persona, está ligada a unos permisos de acceso, está ligado a todo un control que está de manera global en el entorno. Y esto es lo que se está enfocando la industria. Puede que sea el punto más remoto, pero hay una auditoría y hay un control. Y para aquellos que no les satisfacen las soluciones IP66, porque hay ambientes más agrestes y en cada país consideramos que nuestra zona de la costa es la más salina y tiene las más condiciones más salinas, tenemos protección hasta la intemperie, hasta IP68. Y algunos clientes me dicen exactamente para qué un cilindro es una cerradura, un candado, puede llegar hasta IP68. Porque precisamente, por ejemplo, las cámaras subterráneas de energía, de telecomunicaciones, tienen ambientes tóxicos, agrestes. Y no es suficiente con que podamos estar protegidos para el agua, sino que también para gases. Entonces podemos llegar a este IP68. Y esto es un entorno global de la energía. Y si a mí me preguntan, Juan, ¿y si somos comercializadoras? ¿Y si somos generadoras? ¿Y si somos distribuidores? Cada uno tiene su requerimiento personal. Cada uno tiene sus necesidades. Y cada uno va a tener su parte crítica.
y hay soluciones para cada una de ellas. Hablemos un poco de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones básicamente, en su punto más complejo, tienen sitios dispersos en todo el país. Por ejemplo, en Latinoamérica en los últimos años se ha venido dando de manera masiva, un país tras otro, el reto de llegar al sitio más lejano, ya sea por fibra óptica o ya sea por 4G, por antenas o por sitios, por terreno. ¿Cómo se llega hasta allá asegurándolo y viendo toda la operación y la eficiencia operacional? Y es gracioso porque dicen la fibra óptica no requiere mayor seguridad porque tienen equipos prácticamente pasivos, y el vandalismo es tan inhóspito, tan casual, que pueden dañar simplemente un cable de fibra óptica porque dicen, es que ahora los marcan como fibra óptica, pero realmente no lo son. Son de energía, camuflados. Y ocurren, y me lo comentan mucho los clientes. ¿Y cómo yo puedo asegurar que la operación realmente va a funcionar? La operación necesita controlar los ingresos a los sitios remotos. Y vuelve a estar una dispersión geográfica amplia. Tienen diferentes tipos de infraestructura, están los gabinetes de calle, están los gabinetes de poste, están los sitios de telecomunicaciones, los greenfield, los rooftop, los indirectos, los wireless, están todos los sitios posibles, y todos ellos requieren soluciones de acceso diferentes. Se necesita un crecimiento constante de la infraestructura. Actualmente las empresas de operadoras y las empresas de telecomunicaciones, ya sean proveedoras de espacios, de sitios, todas están creciendo de manera constante, y todo tiene un crecimiento casi que de manera ilimitada, y ahora evolucionan a tecnología 5G y van a necesitar un crecimiento más. Entonces no está bien que nos limitemos a 32, a 64, a 250 y tantos, a 1000 tantas, porque lo que estamos buscando aquí son prácticamente cientos o miles de sitios de manera general, y cada sitio puede tener 2, 3, 4 puntos de cierre, entonces multiplíquenlo por aquellos miles de sitios que teníamos. Estos sitios van a tener una operación 24/7, y en donde cada sitio, como mismo, ese sitio va a tener contratistas de mantenimiento, va a tener contratistas de combustible, va a tener diferentes perfiles de acceso, y estos perfiles de acceso, cada uno va a tener una forma de ingreso diferente, una forma operacional diferente. Entonces, lo que vamos a ver es que cada persona, cada contratista, va a poder ingresar ya sea a las 3 de la mañana o ya sea por un servicio que se creó directamente desde el usuario final, y todos ellos tienen puntos de acceso diferentes a nivel de seguridad. El portón principal va a tener un requerimiento diferente a la antena de telecomunicación, como lo mostré en una diapositiva diferente. Perdón. Entonces los requerimientos que tenemos a nivel operacional, que comentamos a la izquierda, podemos definirlo de alguna forma, y son sistemas escalables a decenas de miles. Sistemas escalables en donde no nos podemos quedar con miles, porque usualmente los sitios se multiplican por la cantidad de puntos de cierre que hay. Hay que soportar diferentes niveles de vandalismo, y aquellos sitios en campo realmente requieren el mismo nivel de cierre que un sitio en la ciudad. No. En la ciudad podemos tener una reacción diferente, pero en el campo podríamos llegar a necesitar un retardo diferente. Entonces, expuesto a esto, nos enfrentamos al ambiente.
en donde en las zonas costeras tenemos una alta salinidad, pero en las zonas forestales vamos a tener una humedad, vamos a tener diferentes tipos de clima, y en todas ellas vamos a querer reducir costos. Usualmente en las empresas de telecomunicaciones hay un centro, un hub de llaves, y las personas de mantenimiento tienen que ir a buscar una llave para ir a la estación. ¿Y qué pasa si estoy haciendo mantenimiento en zona norte y me dicen, por favor, ve a la zona norte 2? Tengo que volver al centro de la ciudad para volver a salir al norte. Esto es lo importante en el tema de reducir la operación, disminuir la cantidad de llaves en el centro de acopio, y necesitamos definitivamente una rápida respuesta a emergencias. Si no reaccionamos rápidamente, vamos a empezar a incurrir en multas. Pero ¿cómo tener llaves inteligentes mitigando el riesgo de pérdida de llaves? E indudablemente cómo poder conseguir un proveedor que en esta zona norte sea igual al de la zona sur, al de la zona centro del país, cómo poder unificar ese servicio ideal que queremos que un proveedor tenga y que los otros no tienen. Entonces, esta solución nos ofrece una apertura bajo aceptación de servicio. Si mi cliente final, ya sea operador o ya sea empresa de torres, requiere un servicio, el contratista va a poder hacer el servicio, se acepta o no, y bajo la aceptación, su permiso, su credencial electrónica, su llave, va a quedar actualizada. Tenemos aperturas de cientos de sitios con una misma llave, todo bajo los permisos centralizados que nos dan. Tenemos la posibilidad de que esas llaves perdidas no representen ningún riesgo para nuestra operación. Cilindros con certificaciones a prueba de vandalismo. Cilindros con protección a la intemperie hasta IP68, un poco lo mismo que aquella situación de la energía. Un monitoreo centralizado, que justo cuando ingresan la llave yo puedo saber que esa persona va a abrir. E indudablemente, si quiero controlar a mis contratistas por horas, necesito una integración con recursos humanos y con seguridad. Alguna vez algún cliente me comentó que estaban en campo, iban a abrir una cerradura, llamaron a un proveedor local y lo primero que dijeron fue, uy no, esa cerradura se lleva por lo menos 30 minutos de sierra o lo que llaman la pulidora, de sierra circular también le llaman. Y efectivamente fue media hora. Si estuviera vandalizando, ¿media hora es suficiente? ¿Sí o no? Depende de cada sitio. Y esta media hora puede ayudarnos a prevenir a la sociedad, a los perjudicados que roben, que vandalicen, que nos informen, sí o no. Precisamente allá está todo el entorno de la seguridad. Y si entra esa persona o ahora que está dañando la cerradura, se está siendo notificado por un sistema perimetral, por un sistema de alarmas, todo esto se compone de la cerradura. Y si yo puedo reaccionar primero que las organizaciones judiciales, llegar al sitio, tomar fotos, hacer un registro, precisamente es la matriz de riesgo que yo tengo que controlar. Y las empresas de telecomunicaciones, aunque están en otra industria, sufren muy parecido a las empresas de energía. Indudablemente tenemos otros retos puntuales, pero los generales, la dispersión, los tipos de cerramiento, los tipos de control, son casi que de manera general. Las dos ocasiones anteriores estábamos hablando en donde tenemos unos puntos de cierre fijos, pero ahora nuestros clientes que se mueven en el sector del transporte y la logística me dicen, es que quiero un control de acceso para ese camión, pero quiero un control de acceso para ese container. ¿Y cuáles nuestras soluciones convencionales? ¿Cómo podemos ayudar con estas soluciones convencionales a hacerlo? Y siempre va a haber un reto de energía, y siempre va a haber un reto de seguimiento, de control. Pero realmente la operación de esto, si nos vamos a conocer la operación, ellos tienen un envío de mercancía por tierra, por aire, por mar. Estos controles de acceso
convencionales cubren todas estas posibilidades. Creo que por mar sí puede tener un seguimiento, a no ser que sea satelital. Ellos tienen unas pérdidas por mermas, por reducciones, por el robo hormiga que le llaman. ¿Cómo se controlan estas mermas? ¿Cómo yo puedo saber que realmente están abriendo el sitio? Tenemos unos candados, unas cerraduras fácilmente vandalizadas en el mercado, y es que el dueño del camión va a la ferretería más cercana, compra una cerradura y todos los amigos del mal saben cómo abrir este tipo de cerraduras, porque se ofrecen cursos, porque se ofrecen capacitaciones, porque tienen unos sistemas, unos niveles de seguridad bajos. ¿Y qué pasa si va de una ciudad a otra y hay un retén? ¿El conductor debe tener una llave? Ok. ¿Y cómo yo puedo abrir que el conductor no fue cómplice de un robo interno en la mitad de la selva, mientras iba de la ciudad 1 a la ciudad 2? Esta mercancía está 24/7 en operaciones y esta mercancía debe ser monitoreada 24/7 en operaciones y monitoreada de manera centralizada. Y más aún en la mercancía de alta criticidad. En esa mercancía en donde tenemos tecnología, químicos, telas, en esa mercancía que cuando nos roban cuesta demasiado dinero. E incluso a veces ni siquiera es por los robos, sino por la responsabilidad contractual contra el cliente. Esto es lo que más duele e incluso a cada empresa. Entonces los requerimientos que usualmente nos hacen llegar nuestros clientes son productos resistentes a la vibración del vehículo. Claro, es que instalan una cámara y la cámara termina dañándose a los 6 meses y necesitan hacer recompras de cámaras cada 6 meses porque la vibración era tal que dañaba los productos. Soportar diferentes niveles de vandalismo. Y esto puede ser ejemplos desde Rápido y Furioso, en donde se roban el container completo, hasta ejemplos en donde simplemente el repartidor de pan tiene un camión pequeño, va a entregar el producto a la tienda y dañan el candado que estaba protegiendo el carro que estaba afuera. Soportar exposición a todo tipo de ambiente, controlar duplicación ilegal de llaves, mitigar apertura fuera de sitio de despacho y de recibo. Si hay un retén, ¿cómo yo puedo asegurar que solamente no se abra en el despacho y en el recibo? ¿Cómo yo puedo ofrecer una rápida respuesta a emergencias? Y hay que controlar definitivamente cada apertura del conductor. Otro punto importante en los requerimientos es un mantenimiento, y es que cada vez que un candado mecánico se daña, necesitan comprar otro. El nivel de recompra es muy alto. Es beneficioso poder hacer un mantenimiento preventivo y correctivo a esto, y no tener que hacer una recompra todo el tiempo. Lo que encontramos son soluciones, como ya lo hemos comentado, en donde se activará la credencial para que el conductor abra, en donde una llave puede abrir toda la flota que llegue al centro de recibo o al centro de despacho, en donde en teoría para un camión solamente necesito 3 llaves, pero si tengo 20 camiones solamente necesito 22 llaves, y si tengo 100 camiones solamente necesito 102 llaves, una en el recibo, una en el despacho y una para cada conductor si es que el conductor va a tener una llave. Si es urbano, si es en la misma ciudad, los conductores no tienen llave, y si tengo la misma flota de 100 vehículos, con 2 llaves puedo abrirlo todo. Las llaves, si son perdidas, son desactivadas. Los cilindros, la cerradura, los candados tienen certificaciones y protección a la intemperie, mantenimiento, recodificaciones. Y esto lo podemos integrar a su sistema de seguimiento y de referenciación. Y me preguntan, ¿y puedo tener GPS? Usualmente estas soluciones ya tienen un GPS para el camión, tienen un GPS redundante. ¿Para qué querer más GPS? Porque simplemente ese gasto que quiere colocarle un GPS a cada candado, ¿por qué no lo integramos y ahí tenemos la posición por el sistema GPS del vehículo y el control por sistema de la solución mecatrónica? Y más aún, hay candados en el mercado que pueden tener posición GPS, pero no te dice exactamente si es Juan o Pedro el que está abriendo, y a ti lo que te interesa es eso. La operación en los casinos es muy parecida también a la energía, teniendo en cuenta que lo que se quiere en los casinos es abrir las máquinas de cada uno de ellos. Y este es otro ejemplo.
en donde hay cientos de miles de casinos, en donde cada máquina de casino tiene 2, 3, 4 cerraduras, cómo hacer que la misma llave pueda abrir esa máquina y las 100 máquinas que están alrededor y eventualmente las 800 máquinas que están en el otro sitio, en donde tenemos tiempos de vida de máquinas de 7 a 10 años y cada máquina es de un proveedor diferente. Entonces empezamos a ver la operación, los requerimientos, y vamos a darnos cuenta que la solución es una solución integral para sitios de protección de infraestructura crítica. Definitivamente yo puedo aquí controlar en un casino cuándo están recolectando el dinero desde las máquinas. Yo puedo controlar aquí la cantidad de llaves. Yo puedo controlar si una llave va a abrir en una hora no permitida. Y todo esto lo podemos hacer con este tipo de soluciones mecatrónicas. Tenemos incluso ciclos de vida. El ciclo de vida de los productos mecatrónicos supera los 5 años. En resumen, vimos energía, vimos telecomunicaciones, vimos transporte, podemos tener casinos, podemos tener acueducto, alcantarillado, podemos tener todas estas 9 infraestructuras críticas que dijimos. Pero definitivamente los beneficios se va a la parte de seguridad y se va a la parte operacional. Tengo una eficiencia operacional por reducción de llaves, por reducción de mantenimientos y todo esto se traduce en soluciones costo efectivas, a un retorno a la inversión garantizado, un ROI garantizado, completamente inalámbrico. Y es que en esta última era el cableado cuesta más que la misma solución. Aquí tenemos una solución totalmente inalámbrica y vuelvo a pedir disculpas por inalámbrico en mayúsculas, pero inalámbrico en mayúsculas es porque no tiene ni cableado eléctrico ni cableado de datos. Podemos tener un control remoto centralizado, es flexible y fácil de usar, basado en control por horas y por perfiles. Perdón, auditorías y trazabilidad garantizadas e integrable a otros sistemas. De esta manera, yo puedo asegurar que este sistema de control de acceso es seguro y eficiente operacionalmente. Y no se queden ahí. Ustedes, los integradores, los clientes finales, los consultores, debemos hacer parte de una red de asesoría, consultoría especializada, en donde el cliente requiere la alta calidad en productos, una solución totalmente robusta, pero a la vez no quiere buscar el servicio de instalación con un tercero, ya le está dando un buen servicio, requieren también el servicio de instalación y mantenimiento. Y al final se ofrecen unos entrenamientos y unas certificaciones. Nosotros los consultores tenemos esa responsabilidad con el mercado. Y esto es una solución todo en uno. No todo en uno en donde te ofrezco el cableado, la cámara, no. Una solución. Todo en uno en donde estoy desde contigo, desde el inicio hasta en el post-servicio. Les agradezco su tiempo, les agradezco su espera y estamos abiertos ahora mismo a la sesión de preguntas. Ok, entonces agradecemos a nuestro panelista Juan Carlos Noriega. Él les va a responder las preguntas que nos han realizado a través del panel. Ya te las he estado compartiendo, Juan. Me dices si te aparecen. O si prefieres, podemos te las puedo ir leyendo y le respondes a las personas. Sí, empecemos, por favor. Ok, entonces nos pregunta Francisco Delgado, ¿qué estándar de continuidad de negocio es viable para aplicarlo en pequeñas empresas, medianas, grandes industrias? Un ejemplo de RI. Ok, mira que para el tema de la continuidad, desde pequeñas hasta grandes empresas, nosotros podemos proveer soluciones que se acomoden al tamaño del cliente. Y estas soluciones pueden ser escalables y pueden ser indudablemente seguras en todo momento para el cliente. Si el cliente quiere su continuidad del negocio, si el cliente está preocupado por la continuidad del negocio,
Se debe especificar desde el principio hasta el fin todos los alcances que nosotros como consultores podemos dar, como fabricantes podemos dar, incluyendo, por ejemplo, y esto no lo tienen en cuenta muchas personas, cuáles son nuestros niveles de desarrollo, de integración de servicios postventa, y esto se debe establecer en un contrato. Ahora, para grandes, para pequeñas, para medianas empresas, siempre debe haber una solución que se acomode, pero lo que estamos seguros es que aquello crítico que nuestro cliente va a proteger realmente va a valer la pena que sea controlado bajo este tipo de tecnologías. No sé si Francisco tenga alguna otra pregunta sobre esto. Ok. Podemos, si quiere, continuamos con las preguntas y podemos tener el feedback de Francisco mientras tanto. Claro que sí. Por ejemplo, Juan nos pregunta que si todos los cilindros cuentan con un dispositivo o memoria como un chip, ¿cómo se actualiza la información de las llaves? Excelente, Juan. Te agradezco esa pregunta y es que básicamente en la industria hay diferentes proveedores de soluciones mecatrónicas y esto es un poco, a ver, general. Muchos proveedores, incluyéndolo nosotros, tenemos un chip pasivo que almacena una memoria y cada tiene límites. Algunos proveen 2000, otros 3000. Digamos que esto es una pregunta bastante técnica, sobre todo pues para el entorno de alas, que es el estado del arte. Pero sí, efectivamente, sí hay chips en los cilindros, en las candados y en las cerraduras, y cada fabricante va a dependerlo. Y lo más importante no solamente son chips para tener las auditorías, sino también para programarlos. Cada uno tiene una forma de programación diferente, y las llaves para la actualización podemos hacerlo de manera inalámbrica con el celular, podemos hacerlo de manera cableada con un dispositivo de pared y de manera remota con un dispositivo portable móvil. Lo mostré en una diapositiva anterior, son estas tres formas. No todos los fabricantes tienen las tres formas, la mayoría sí los tiene, pero es un poco el estado del arte de este tipo de soluciones mecatrónicas. Ok, por aquí Raúl Baladao nos pregunta, ¿qué pasa cuando se cae el Wi-Fi? ¿Cómo se comporta el sistema? ¿Queda todo trabajando igual de acuerdo a la última configuración o queda todo trabajando como una simple cerradura mecánica? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué sucede cuando se cae el Wi-Fi? ¿Cómo se comporta el sistema? ¿Si sigue trabajando con la última configuración o trabaja como una simple cerradura mecánica? Ok, el sistema, la inteligencia no está en las cerraduras, la inteligencia está en las llaves. Voy a tratar de darle un poco la vuelta a la pregunta, y es, ¿qué pasa si se cae el Wi-Fi? Bueno, la llave tiene una memoria interna que pudiera llegar a caerse la batería, en este caso sería como el símil del Wi-Fi. Pero la batería, si se acaba, yo puedo reemplazarla, y todas las configuraciones que yo le he dado siguen constantes. Y me apoyo en esa pregunta para decirles uno de esos paradigmas que estábamos hablando anteriormente, en donde se cambia la tecnología por los avances, y la inteligencia no va a estar en ese control de acceso en donde yo tengo empotrado en la pared o en la puerta, sino que la tecnología yo la tengo en la mano. Entonces, si llega a caer la batería, yo simplemente la cambio, y hay proveedores que te ofrecen, incluyéndonos nosotros, baterías muy fáciles de conseguir en el mercado, pero hay proveedores que te dicen que pues, tienen que tener una batería con una referencia que solamente se consigue en su continente o en su área de operación. Pero efectivamente, cuando se acaba la batería, en este caso, que es donde está la inteligencia, yo puedo seguir manteniendo todas las auditorías, todas las configuraciones, y solamente es cuestión de llegar al sitio principal y la coloco y descargo la información. Si voy al cilindro y la batería está descargada, es como tener una tarjeta de control de acceso con la antena partida. Ahí sí no vamos a poder entrar. Ok, Juan, vamos a leer la última pregunta y todas las preguntas que se nos quedan sin responder, nuestro panelista les va a escribir a las personas que las hicieron el próximo martes. Les recuerdo que el próximo martes les vamos a enviar la presentación completa, tanto
la presentación de nuestro panelista en PDF como el video completo del evento. Entonces, la última pregunta nos la hace Luis Torres. Él dice, cuando mencionas que operan de manera inalámbrica, ¿bajo qué plataforma trabajan? Ok, la plataforma depende mucho del fabricante. Nosotros tenemos una plataforma, la hacemos llamar Click, y esa plataforma a que una llave diga qué permisos tengo yo. Y hablábamos de que la llave no tiene GPS ni comunicación inalámbrica por sí sola, pero sí tienen Bluetooth. Entonces este Bluetooth de bajo consumo, Bluetooth Low Energy, que se llaman en nuestro caso las llaves Connect, estas llaves nosotros podemos preguntarle al servidor mediante un celular, y el celular empareja, hablando de la tecnología Bluetooth, empareja la llave con el celular, y el celular funciona como puente para subir el internet a ese servidor remoto y dice, ¿qué permisos tengo yo? El servidor responde, y al responder también pregunta, dame la información que tú tienes. Entonces se hace un intercambio bidireccional de información en donde el servidor queda actualizado con los últimos movimientos de la llave y la llave queda actualizado con los últimos permisos que tiene el servidor que envió el cuarto de control. Ok, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Agradecemos a todas las personas que aún nos acompañan en el evento y queremos brindarles una información desde la Asociación Latinoamericana de Seguridad para finalizar el webinar. Desde la asociación tenemos una valiosa información que contarles, y es que el próximo 18 de mayo realizaremos en Argentina nuestro encuentro tecnológico ALAS, un evento lleno de información, actualidad y novedades de nuestros patrocinadores. Para recibir más información del evento pueden pueden registrarse a través del link que les voy a compartir por medio del chat. Esa es la página donde van a encontrar toda la información del evento, las conferencias, quiénes son nuestros patrocinadores, y por ahí mismo se pueden registrar para el evento para todas las personas que se encuentran en Buenos Aires y en Argentina en general. El evento será el 18 de mayo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde de webinar. Muchas gracias nuevamente a nuestro panelista. Y que tengan Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, Juan Carlos. Que tengan una feliz tarde y nos los esperamos entonces en un próximo evento. Feliz tarde para todos.